Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a En Sintonía con tu Presencia. Hoy tenemos a nuestro querido amigo José Gonzalo, ustedes ya lo conocen, él siempre nos comparte el conocimiento de la obra de Cristo, ese libro canalizado por la argentina Madu Yes. Hoy vamos a ver uno de los temas centrales, el principal de la obra, que es el amor. Así que vamos a recibir a José Gonzalo, que está en Chile. Bienvenido, José, gracias una vez más. Hola Roxana, un saludo también a todos los oyentes de tu programa. Así que, bueno, un abrazo y muy buenas tardes a todos. Y vamos a tratar este tema, que es un tema que es bastante recurrente, ¿eh? O sea, no es que se trate por primera vez, pero es tan importante que bien vale la pena, digamos, ¿no es cierto?, enfatizar en algunos aspectos que son tratados, digamos, ¿no es cierto?, a través de este concepto, digamos, que es el amor. Sí, En primer lugar, decir que amor es una ley, y es una ley universal. Y cuando se habla de leyes universales, estamos hablando que son leyes que se interpretan o se manifiestan en todo el universo, no solamente en nuestro planeta, sino que en todas las expresiones de vida que hay en el universo, es la misma ley la que funciona. Además, decir que esta ley es la única ley que permite que se modifique un efecto sin alterar la ley. Es la ley a la cual se abarca, digamos, todo el resto de las leyes. El resto de las leyes se subordinan a esta ley, que es la ley del amor, y permite, digamos, modificar efectos sin alterar la ley. Eso que nosotros muchas veces vemos como milagros son efectos de la ley del amor, que permite, digamos, modificar un efecto que parece un milagro, digamos, ¿no? Porque corresponde, porque tampoco es casual, digamos, ¿no? Cuando ya se llega al final de experimentar ciertos aspectos en nuestra vida, bueno, ya sea a través de la medicina, que es lo más común, o a través de otro tipo de expresiones, digamos, ¿no es cierto?, suceden eventos que tienen que ver con este aspecto, digamos, de la ley del amor. La ley del amor es la ley de la creación. Todo lo que se ha creado por amor. Y obviamente que la divinidad es amor. Y en consecuencia todos nosotros tenemos esa esencia divina dentro nuestra. Y, y esa esencia, digamos, ¿no es cierto?, que es el amor, genera también vínculos. Vínculos de unión, vínculos de paz, vínculos de progreso. Si todo el mundo vibrara en amor, este mundo sería una maravilla. Porque se generaría justamente eso. Paz, unión, progreso, digamos, entre toda la humanidad. Vamos poco a poco, digamos, ¿no es cierto?, vamos a avanzar en ese tema, en la medida en que los seres humanos vayamos también aprendiendo las lecciones, y especialmente la lección del amor. Además se dice que el amor es una fuerza de protección. Todos nosotros estamos protegidos a través del amor. Ya lo veíamos en el capítulo anterior, digamos, ¿no es cierto?, que en el conocimiento se habla, digamos, de un escudo de protección conformado por el amor, la fe y la humildad. Pero el amor obviamente es el aspecto principal, digamos, ¿no es cierto?, del escudo. En consecuencia también es una fuerza de protección. Así que eh, todo lo que podamos nosotros avanzar en términos del desarrollar, digamos, ¿no es cierto?, este aspecto del amor es fantástico. Conceptualmente se dice que amor es dádiva, que amor es dar, que el amor construye cuando da, pero cuando el amor se transforma en pasión, destruye. No corresponde, digamos, ¿no es cierto?, confundir amor con pasión. El amor es como abstracto, digamos, ¿no? La pasión incorpora los aspectos del ego y siempre, digamos, desvirtúa un poco la esencia fundamental, digamos, ¿no es cierto?, del amor. Si nosotros remediamos las necesidades de mis hermanos, de nuestros hermanos, digamos, de los demás, también de esa misma manera vamos a poder remediar nuestras propias necesidades. Es el concepto de dar para recibir. Si tú das amor, recibes amor. Eso es lo que sembraste.
Si tú das paz, recibes paz. Aunque parezca extraño lo que voy a decir, si tú das dinero, vas a recibir dinero. Siempre y cuando ese dinero no afecte tu proceso evolutivo que viniste a desarrollar en este plano. Si no corresponde que te saques la lotería, es porque es un aspecto de protección que tiene la ley contigo. Porque eso no estás en condiciones todavía de administrarlo y vas a desviarte probablemente del camino. Pero lo que tú estás dando, lo estás recibiendo. Estás remediando y te estás remediando. ¿Cuál es nuestra tarea, digamos, desde el punto de vista espiritual? Nuestra tarea es poder difundir y despertar el amor en la humanidad. Hay que despertar el amor en la humanidad porque sabemos que si todo el mundo vibrara armónicamente con la ley del amor, este mundo sería otra cosa. Entonces, nuestra tarea fundamental desde el punto de vista espiritual es poder difundir y poder sembrar este amor en todas las circunstancias que la vida nos propone, digamos, nos otorga. Eso es lo que deberíamos intentar hacer, digamos, ¿no? El amor de nuestro Padre jamás va a permitir un minuto innecesario de dolor en nuestra vida. Dicho de otra manera, todo dolor que llega a nuestra vida es necesario para nuestro proceso evolutivo y de progreso espiritual. Por eso, digamos, ¿no es cierto?, que esos dolores llegan a nuestra vida. Pero no hay injusticia en eso, simplemente hay ley. Y la ley es causa y efecto, como lo hemos visto en otros programas. Si tú siembras viento, como decía Jesús, cosecharás tempestades. Si tú siembras arroz, vas a cosechar arroz. Si no te gusta tanto el arroz, bueno, cambia tu siembra para que tengas una cosecha distinta, diferente. Nosotros, digamos, ¿no es cierto?, como esencia divina, estamos recibiendo permanentemente vibraciones relativas con el amor universal. La estamos recibiendo a través de nuestros centros espirituales. Ahora, hay dos opciones. Hay una que es la válida, que es el amor que se está recibiendo. Tenemos la necesidad de distribuirlo, la necesidad de entregarlo. Nada de lo que nosotros obtenemos, digamos, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista espiritual, es para nosotros solamente. Es para que también nos constituyamos, digamos, en un instrumento y un medio para que otras personas también puedan disfrutar de esta misma vibración que estamos recibiendo. Por lo tanto, el amor no debe jamás ser retenido en nosotros mismos, porque ese amor retenido finalmente, digamos, genera sensaciones negativas en nosotros, porque no lo hemos podido hacer circular hacia los demás. Todo lo que recibimos es para darlo, y en consecuencia, con mayor razón, digamos, cuando se trata de los aspectos que tienen que ver con la ley del amor. Otra cosa que es importante del amor es que toda necesidad de algún hermano debe hacer eco en nuestra vida y debe despertar en nosotros el deseo de ayudarlo. Si la vida nos presenta una circunstancia donde hay una necesidad de algún hermano que se nos está manifestando, es porque nosotros podemos hacer algo con respecto a eso. Y por eso se manifiesta, de otra manera no se manifestaría, digamos, ¿no? Y eso en todo orden de circunstancias en nuestra vida. Yo puedo salir de aquí y a lo mejor ver un accidente en la esquina y ver que hay alguien, digamos, ¿no es cierto?, que está botado y que necesita algún tipo de asistencia. Yo no soy médico y no le voy a dar una asistencia física porque no sabría qué hacer. Pero sí en ese momento pedir por ese ser y pedir por los seres que probablemente, digamos, generaron también esa circunstancia de dolor. Si se nos presenta es porque hay algo que hacer. Y eso muy frecuentemente uno lo ve en la televisión. ¿Cuántas veces ve conceptos, opiniones y posiciones políticas, digamos, ¿no?, o hasta deportivas, digamos, tan dispares? El conocimiento nos dice, no te involucres ni mental ni emocionalmente con nada de lo que suceda, porque eso que sucede es perfecto, que sucede exactamente como sucede. Si esa imagen te está generando alguna necesidad de atender a ese ser que tú lo sientes como en negativo, hazlo, debes hacerlo, debes proyectarle, digamos, ¿no es cierto?, vibraciones positivas, vibraciones de amor a esos seres. Vamos a hablar también en términos de lo que son nuestros hermanos menores.
en el mundo en que vivimos hay una escala de menos a más, digamos, de puntos de evolución de seres que están encarnados. Eso significa que el planeta permite que esos seres puedan venir a realizar una experiencia en este mundo. En consecuencia, hay seres que tienen puntos evolutivos mayores y seres que tienen puntos evolutivos menores. Hablaremos, digamos, de nuestros hermanos menores. Esto es lo mismo que una familia. Si yo tengo un hermano que tiene 2 años, lo más probable es que meta los dedos al enchufe y va a tener que vivir esa experiencia, digamos, ¿no? De lo que significa recibir el impacto de la electricidad. Pero normalmente sucede que nosotros, que ya estamos mayores, juzgamos a ese ser en forma a veces bastante exigente, sin entender que nosotros también en algún minuto tuvimos 2 años y también metimos los dedos al enchufe. En consecuencia, hay seres que están encarnados en este plano, que son hermanos menores, porque hermanos son, porque somos todos hermanos, y que nos hacen vivir ciertas circunstancias de dolor. Por ejemplo, que te robaron los espejos del auto. Por ejemplo, que entraron a robar a tu casa. Por ejemplo, que te asaltaron en la calle y quitaron todos tus bienes físicos. Esos seres son seres que todavía tienen 2 años y meten los dedos al enchufe. ¿Qué pasa con nuestras reacciones? ¿Qué pasa con nuestras reacciones? Normalmente son reacciones iracundas de parte nuestra. Esos desgraciados que mira lo que hicieron, ya es la cuarta vez que me roban los espejos, ¿qué puedo hacer? Tengo que ir a comprarlos de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos apagando el fuego con benzina. No es lo que corresponde. ¿Por qué? Porque estás generando la misma vibración que produjo, digamos, ¿no es cierto?, ese evento. Y en consecuencia estás ampliando ese tipo, digamos, de situaciones en el planeta. ¿Qué dice el conocimiento? Esos seres que son seres menores, tenemos que tratarlo con amor y con caridad, ¿eh? Porque son seres que necesitan, digamos, ¿no?, de nuestra ayuda. Y en la medida que, en vez de echar benzina al fuego, echemos agua al fuego, lo vamos a empezar a apagar en el planeta entero. Hay que pedir por esos seres. Esos seres, de alguna manera, a través de sus conductas, están pidiendo también una ayuda espiritual de parte nuestra. Que podamos, digamos, ¿no es cierto?, atenderlos y que podamos, de alguna manera, colaborar y cooperar con su rehabilitación. Es lo que corresponde, digamos, ¿no es cierto?, que hagamos. Pero muchas veces no tenemos ese tipo de reacciones. La mayoría de las veces no lo tenemos. Y por eso que la cosa va como increciendo, como increciendo, como increciendo. Porque estamos, digamos, ¿no es cierto?, generando más de lo mismo de lo que estamos recibiendo. No estamos siendo, digamos, no estamos colaborando con la paz del planeta y la paz de la humanidad. Decir entonces que, de alguna manera, cualquiera de estas circunstancias que se presenten en nuestra vida, jamás va a ser castigo, porque el castigo no existe. Siempre va a ser expresión de la ley, que nos acerca a ciertas circunstancias para que nosotros aprendamos. Y cuando aprendemos, después, bueno, la ley nos exige conducta coherente y equivalente a lo que ha sido ese proceso de aprendizaje. El dolor es una manifestación del amor. El amor nos acerca muchas veces circunstancias como esta, pero el conocimiento, que es muy importante tenerlo, por eso que esta difusión es maravillosa. El conocimiento nos dice, ojo cómo reaccionemos, no seamos promotores de la violencia, del robo y de la delincuencia en el mundo. No nos transformemos en eso, todo lo contrario. Al pedir por ello, estamos apagando ese fuego poco a poco. Entonces, este es un tema que yo quería de alguna manera abordar. No sé si se ha abordado en nuestros temas, pero nuestros hermanos menores son hermanos, son menores, están ahí porque también nos traen necesidades de experiencia, por eso que están. Entonces, hay personas que, como todos nosotros, digamos, ¿no?, muchas veces nos cuesta entender ciertas cosas y cometemos los mismos errores. Vemos que me roban los espejos, después me roban los espejos, después me roban los espejos. Entonces sí, claro, porque no has aprendido. La ley te está dando una nueva oportunidad para que tú te puedas estacionar y decir lo que corresponde, digamos. Entonces tener la caridad también con esos hermanos que están pasando por ese proceso y que todavía meten los dedos al enchufe, ¿no?
Sí, Y creo que esa es la parte más difícil, bueno, al menos a mí se me hace así, de la manifestación del amor, el comprender a estos seres y el tener compasión para estos seres que vemos con cierto desprecio por las actitudes que pueden hacer o por el dolor que pueden causar a las personas, ¿no? Nuestra comprensión todavía muchas veces no llega a entender, a razonar, a entender cómo funcionan las cosas y por qué existe eso, ¿no? Al principio dijiste, no hay dolor que no sea en vano, o sea, el creador nunca va a permitir que un dolor sea en vano, pero eso también nos cuesta mucho trabajo comprenderlo, cómo puede haber tanto dolor en el mundo y cómo se puede permitir y cómo puede haber gente que haga tanto daño y que no sienta el más mínimo dolor esta misma gente, ¿no? Es una gran prueba. lo que pasa es que la ley solamente cobra cuando hay capacidad de pago, ¿ok? Si tú en tu cuenta corriente tienes 10, la ley nunca te va a cobrar 11, porque la ley es amor. Entonces tú dices, pero ¿cómo esta persona mira la deuda que tiene y no la paga? Porque no tiene todavía capacidad para poder pagarla. Pero la vida es infinita y es eterna. En algún minuto de nuestra vida sin tiempo se van a acercar circunstancias, digamos, ¿no es cierto?, para hacerle ver a esa persona o a nosotros mismos las cosas que no estamos haciendo correctamente, para que aprendamos, para que lleguemos a decir, como muchas veces lo hemos escuchado, este dolor que estoy viviendo no se lo deseo ni al peor de mis amigos, de mis hermanos. Es cuando tú ya sientes eso, es cuando nunca más estás dispuesto a generar ese dolor en los demás. Entonces, es así, la ley es perfecta, la ley es matemática, es 2 más 2, es de una lógica perfecta. Yo que soy ingeniero, digamos, ¿no? Me pasé 4 años de mi vida cuando entré a la escuela tratando de encontrar la pifia del conocimiento. Yo decía, esta cuestión no puede ser tan perfecta. Es que no puede ser, no puede haber una respuesta para todas mis inquietudes. Y las encontraba y encontraba y encontraba. Ya después del 4 año ya me libré. Me relajé y dije, no, esta cuestión es así, ya sé de dónde viene. Y claro, solamente un conocimiento con esta categoría, digamos, puede venir de planos superiores, mayores, y que son un aprendizaje para cada uno de nosotros, para poder abordar todas las circunstancias que de alguna manera el mundo nos propone, digamos, ¿no? Sí, Pero nos propone porque nosotros mismos nos hemos propuesto que así sea. Yo hablaba ayer o anteayer con una persona que me decía, yo no puedo creer en Dios, ¿cómo va a estar Dios metido en todas las cosas que suceden? Y que si yo me caigo, si yo me atropellan, y aquí, y en China, y en, qué sé yo, en África, y en todas partes, o sea, no me entra. Claro, porque él lo está viendo como un ser humano, como un ser. Y Dios, dentro de los aspectos, digamos, de la divinidad, está el hecho de que es ley. Dios a través de sus leyes está administrando todo lo que de alguna manera en un plano como el nuestro, un plano físico, sucede. O sea, si yo tomo un libro, digamos, ¿no? Y lo dejo caer, cae. Pero si lo hago en China en forma simultánea, también cae. Y si lo hago en Rusia, también cae. ¿Por qué? Porque es la ley. La ley es la que está funcionando detrás de todo esto. Es lo mismo que sucede, digamos, ¿no es cierto?, en las leyes físicas. Si tú te tiras del primer piso al segundo piso, de alguna manera te vas a dañar. ¿Por qué? Porque estás contradiciendo una ley, que es la ley de la gravedad. Entonces tú decís, sí, oye, pero ¿y si se tira un chino le pasa lo mismo? Y a todos le pasa lo mismo, porque la ley se cumple. Y si tiro la Biblia también va a caer. Y si tiro el Torá o lo que sea, digamos, ¿no?, va a caer igual, porque son leyes y las leyes se cumplen. Y en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Son todas leyes que finalmente se cumplen y nos tenemos que hacer cargo de aquello que estamos sembrando. Tenemos que sí. hacernos cargo de la cosecha. La ley del amor es la única que puede modificar el efecto. Es decir, si nosotros amamos profundamente, podemos llegar a hacer milagros, podemos llegar a cambiar las cosas de una situación que a lo mejor no es muy favorable. Podemos cambiar esa situación
con amor. Siempre y cuando la modificación de esa situación vaya en tu propio beneficio. No beneficio humano, sino que beneficio espiritual. Yo amo, 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 amo y me quiero sacar la lotería. No, si no te corresponde no te la vas a sacar. Si no te genera un beneficio, la ley te va a inhibir ese efecto. Entonces, sí, amar es una necesidad y debemos hacerlo. Pero lo que la ley nos proporcione, lo que la ley nos retorne, es aquello que más nos favorece, aunque muchas veces nosotros esperamos una resolución diferente por parte de la ley. La ley sabe cuáles son nuestras necesidades y en consecuencia responde en función a esas necesidades, no a las necesidades y deseos humanos y personales, porque eso está muy contaminado todavía por nuestro yo humano, nuestro yo inferior. Pero desde el punto de vista espiritual, lo que más nos conviene efectivamente la ley nos proporciona. Y es así, digamos, ¿no? Y son leyes, y al final son leyes. Las mismas leyes que funcionan en el plano humano. Si esta cuestión no tiene nada de extraordinario. El conocimiento No, es sencillo. Lo que cuesta es asimilarlo, es ingresarlo dentro de uno. Por eso es que el conocimiento dice que tenemos que ser repetitivos en la parte sí, conceptual. Repetitivo, digamos, ¿no? El conocimiento entra por repetición. Y por eso que yo te lo digo, después de estar más de 40 años en la escuela, es así. Se te van aclarando las cosas, te vas encontrando ejemplos de la vida real que tú lo aplicas, digamos, ¿no es cierto?, al conocimiento para mejor entender. Y todo eso sucede porque, claro, porque has repetido 40 veces lo mismo. pero ya cuando tienes el conocimiento, lo sabes, lo interiorizas, empiezas, bueno, comprendes cómo funciona todo y eso es maravilloso, porque si en algún momento yo siempre me pongo a pensar, cuando se tuercen las cosas es porque hay algo que no hiciste como tenía que haber hecho. Quizás esa ley te la saltaste o hiciste lo contrario a esa ley. Cuando uno es armónico con Ujú. las leyes espirituales, el efecto de esa armonía con la ley es felicidad. Es lo que llaman el karma placentero. Es un karma pero placentero, porque tú generaste esas situaciones, esas circunstancias. Cuando tú transgredes las leyes, lo que estás generando, digamos, ¿no es cierto?, es un karma doloroso. Transgrediste las leyes, pero pasa lo mismo en el plano humano. ¿Qué pasa si tú transgredes las leyes humanas? Bueno, a veces aquí no pasa mucho, Bueno, pero, acá tampoco. Pero ¿qué debiera pasar? ¿Qué debiera pasar si tú no tienes algún tipo, digamos, ¿no es cierto?, penalización, uh-huh, claro, o de llamada de raciones. atención. Uh-huh. En lo espiritual pasa lo mismo. Si tú transgredes las leyes espirituales, obviamente que estás cosechando un dolor. Y eso es, y eso es lo que de alguna manera tenemos que seguir insistiendo y la gente tiene que seguir metiéndose en este tema, digamos, ¿no es cierto?, de que no hay casualidad, solamente hay causalidad. Todo sucede porque hay algo que lo está provocando. No puede suceder si no hay una causa. La misma ciencia humana dice, todo efecto tiene una causa que lo provoca. No puede existir un efecto sin causa. Y en lo espiritual es lo mismo. Se llama ley de causa y efecto, es exactamente lo mismo. Pero nos cuesta asimilar y decir, pero ¿por qué este dolor si yo no me lo merezco? O si la vecina no se merece ese dolor y si la persona, porque nosotros no conocemos todos los antecedentes que generaron esa circunstancia. Pero lo que sí nos dice el conocimiento es que aquello que sembremos es lo que vamos a cosechar. Aquello que sembremos es lo que vamos a cosechar. No hay nadie que nos esté generando dolores innecesarios, como dice el conocimiento. No hay nadie. Los dolores nos pertenecen a nosotros. Nosotros lo hemos generado. Observar muy bien, digamos, todo este tipo de situaciones que se nos producen en la vida para poder trabajar en eso. Tenemos todo el tiempo del mundo. El tiempo es infinito y es eterno, como lo es nuestro Padre, infinito y eterno. Si tú no quieres sufrir dolores, preocúpate de lo que estás sembrando ahora. En la vida hay dos instancias. Una instancia que es de recoger aquello que sembraste, que es la cosecha,
y que son los eventos y las circunstancias que te van a ir pasando en tu vida. Y la otra etapa es la etapa de la siembra. O sea, todos nosotros estamos sembrando día a día lo que va a ser, de alguna manera, o los efectos que vamos a recibir más adelante, digamos, ¿no es cierto?, en vida sucesiva. Si queremos una vida placentera, preocupémonos de la siembra de ahora. La anterior ya la hicimos, ahí está. Tenemos que hoy día, digamos, simplemente sufrirla. En positivo o en negativo. No, si lo has hecho bien, obviamente que tu cosecha va a ser agradable, gratificante. Y si no lo has hecho tan bien, bueno, también va a ser gratificante, pero no agradable, porque significa que vas a tener que modificar actitudes y conductas para que ese tipo de situaciones no vuelvan a producirse. El conocimiento es una maravilla, créeme, es una maravilla. Y es sencillo. Esto es lo que trae Maullé, trae en castellano antiguo lo que es el conocimiento espiritual que deberíamos todos nosotros manejar. Y que obviamente a futuro sí se va a manejar en los colegios, en las universidades, digamos, ¿no? Pero no como religión. La religión separa y divide, que es exactamente contrario a lo que es la ley, que debe ser unión. ¿Cuánta gente ha muerto, digamos, como consecuencia de la religión? Y dicen que están defendiendo a Jesús. Bueno, pero todo de acuerdo con la posibilidad o la capacidad de entendimiento que tiene cada persona. Eso tiene que ver con el punto evolutivo al ser. Así que, Rosana, eso es lo que yo de alguna manera traía como preparado. No sé si Muy te queda bien. alguna duda y M- eh, la próxima vez vamos a abordar un tema, digamos, del conocimiento que está en alguna lección y lo vamos a desarrollar. Muy bien. Muchísimas gracias. Este es el tema principal de la obra del Cristo, el amor, y el principal en nuestras vidas, y el tema que todos los maestros espirituales durante todos los tiempos nos han insistido tanto, y el que tanto hemos echado, no Sí, hecho caso, pues. Y hay dos cosas muy importantes, que es amar aún a los que no comprendemos, a esos hermanos menores, y así es. también actuar cuando vemos la necesidad en otro hermano, acción. Y no solamente acción física, sino que cuando no podemos físicamente hacer algo por alguien, bueno, proyectarle Ujú, las vibraciones hasta de color, digamos, blanco brillante, celeste, turquí, rosado. sí, Proyectarle el deseo de bien para ese ser, ujú, proyectarle amor. amor, Eh, Luz y fuerza es lo que fundamentalmente el conocimiento dice. Luz para entender lo que está pasando y por qué te está pasando lo que te está pasando. Y fuerza para poder establecer un mecanismo de cambio, digamos, en tu forma de pensar, de sentir y de actuar. Así que yo también te agradezco mucho, Roxana. Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos que están al otro lado, digamos, de la pantalla. Y sí. bueno, y nos juntamos, no sé, en 15 días más. Sí, nos vemos dentro de 15 días para un nuevo tema. Y también les pido a los misioneros que nos están viendo, nos sugieran temas, aprovechando que tenemos aquí a José Gonzalo para ayudarnos en ese trabajo del estudio de la obra del Cristo. Pues, ¿qué tema se les dificulta más, o cuál quisieran que Gonzalo abordara para que tuviésemos mejor comprensión de esta maravillosa obra? Gracias, Un gracias, saludo. y hasta dentro de 15 días.